Solución al problema cinemático directo de un robot tipo Scara de configuración RRPR de 4 grados de libertad, utilizando el método de Navier-Hartenberg, curso de robótica Politécnico Colombiano Jaime Salsa Cadavid. El procedimiento o los pasos para resolver el problema cinemático directo de este tipo de robot los vamos a ver a continuación. El primer paso es la ubicación de cada uno de los eslabones y articulaciones que componen el brazo. Entonces empezamos a ubicar los eslabones desde la parte inferior hasta el extremo del brazo. Partimos de la base. Entonces tenemos el eslabón 0, luego la articulación 1, eslabón 1, articulación 2, eslabón 2, articulación 3, eslabón 3, articulación 4 y el elemento terminal o efector final. Recordemos que entre cada par de eslabones debe existir una articulación. Esa es una de las reglas en robótica manipuladora. Ahora vamos a ubicar los ejes de rotación y desplazamiento del robot. Entonces el eje 1, recordemos que como el primer grado de libertad de la articulación 1 es tipo rotacional, el eje 1 tiene que ser perpendicular al movimiento circular que genera la articulación 1. Eje 2 también debe ser perpendicular al movimiento circular de la articulación 2. Eje 3, como la articulación 3 es tipo prismática, entonces el eje 3 se coloca a lo largo del cual se produce el movimiento lineal. Eje 4 corresponde a la articulación 4, que es tipo rotacional. Para este caso también va a coincidir con el eje 3 y es perpendicular al movimiento circular. Entonces aquí podemos deducir que los ejes 3 y 4 para este caso se encuentran alineados. Aquí vamos a ubicar lo que son las zetas. Entonces recordemos que de acuerdo al algoritmo de H, cada z se ubica en cada eje, o sea, cada vector z va sobre el eje de cada articulación. Entonces, los ejes se inician desde el eje 1 hasta el eje 4. Entonces, sobre el eje 1 se coloca el eje z sub 0, o sea, arrancamos con el sistema 0. Sobre el eje 2 colocamos z1. Sobre el eje 3 colocamos z2. Y sobre el eje 4 colocamos z3. Recuerden que no importa el sentido en el que coloque las zetas. Los sentidos son arbitrarios. Yo puedo colocar las zetas hacia arriba, apuntando hacia arriba o hacia abajo. O dependiendo de la estructura del brazo pueden ir también hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, aquí no hay una regla que nos diga en qué sentido deben ir las zetas. O sea, el sentido de las zetas es arbitrario. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar las líneas normales comunes. Las líneas normales comunes nos sirven para ubicar los ejes X de cada uno de los sistemas. Entonces vamos a ubicar primero, siguiendo los pasos del algoritmo de H, primero hay que ubicar el origen del sistema 0. Entonces el origen del sistema 0 se ubica sobre cualquier punto del eje 1. Mirando acá la estructura del brazo, lo más recomendable es ubicar el origen del sistema 0 sobre la articulación 1, ya que a partir del punto de la articulación 1 tenemos una distancia de referencia que sería L1. También es correcto ubicar el origen del sistema 0 en este punto superior que estoy señalando acá. También es válido colocar ahí el sistema 0, pero para este ejemplo lo vamos a ubicar sobre la articulación 1.
Entonces se debe ubicar el sistema 0 de tal forma que se cumpla la regla de la mano derecha. Aquí en esta imagen podemos ver la ubicación de los ejes de acuerdo a la regla de la mano derecha. Entonces ahí tenemos Z, que sería sobre el dedo pulgar, X, que es adyacente a Z, que sería corresponde al dedo índice, y Y sería el dedo medio. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, vamos a ubicar el sistema 0. Entonces, ubicamos el eje X y para el lado izquierdo, si aplicamos la regla de la mano derecha, el eje Y nos apuntaría hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos el sistema 0 cumpliendo la regla de la mano derecha. Ahora, vamos a ubicar el origen de cada uno de los sistemas, o sea, el sistema 1, 2 y 3. Entonces, para ubicar el origen de los sistemas, aquí podemos ver el origen del sistema 1, tenemos que comparar el eje 1 con el eje 2. Entonces, aquí es donde tenemos que retomar la teoría sobre la línea normal común. Para este caso, el eje 1, podemos apreciar el eje 1 y el eje 2 son paralelos entre sí. Entonces, entre los ejes van a haber infinitas líneas normales comunes. O sea, una línea normal común es aquella que toca a ambos ejes y está a 90 grados. Entonces aquí existirían infinitas líneas normales comunes. Entonces esta línea normal común 1, que es la que está entre los ejes 1 y 2, sería esta de color rojo que estamos mostrando acá. Entonces de esas infinitas líneas normales comunes seleccionamos una y esa es la que sobre la cual vamos a colocar el eje X1. Ese eje X1 tiene que, según la regla, si los dos ejes son paralelos, el origen del sistema 1 se colocará sobre la articulación siguiente. La articulación siguiente para este caso es la articulación 2, que ya pasamos de la 1 y ahora vamos para la 2. Entonces, sobre la articulación 1 colocamos el origen del sistema 1 y hacemos pasar la línea normal común sobre ese origen. O sea, esa interceptaría el origen del sistema 1. Entonces aquí ya tenemos ubicado lo que es la línea normal común. Entonces sobre esa línea normal común se coloca el eje X1. Entonces aquí podemos ver el eje X1. Aquí también puedo colocar, es indiferente el sentido del eje X1. O sea, aquí por facilidad colocamos el eje X1 apuntando hacia la izquierda. Pero también es válido colocarlo hacia la derecha. Pero hay que recordar que para ubicar ya el eje Y1 hay que aplicar la regla de la mano derecha. Entonces si aplicamos la regla de la mano derecha, aquí podemos ver cómo nos queda el eje Y1. Entonces aquí tenemos ya ubicado el sistema 1. Ahora vamos a ubicar el origen del sistema 2. Entonces para ubicar el origen del sistema 2 comparamos el eje 2 con el eje 3. Entonces podemos ver el eje 2 y el eje 3. Estos dos ejes, al igual que el caso anterior, son paralelos entre sí. Entonces van a haber infinitas líneas normales comunes entre ellos. Entonces, como son paralelos, el origen del sistema 2 iría sobre la articulación 3. Aquí podemos ver. Entonces, aquí tenemos la línea normal común 2. Sobre esa línea normal común 2 vamos a colocar el eje X2, ¿cierto? Aquí estaría la articulación 3, que es la que me genera el movimiento lineal. Entonces también el eje X2 lo podemos, es indiferente el sentido, también aquí lo colocamos por facilidad, lo colocamos apuntando hacia la derecha. También es válido colocarlo hacia la izquierda, pero respetando la regla de la mano derecha. Entonces, si aplicamos la regla de la mano derecha, el sistema 2 quedaría de esta forma. Entonces, Z, X2 y Y2. Ahora vamos a ubicar el origen del sistema 3. Entonces, para ubicar el origen del sistema 3, comparamos el eje 3 con el eje 4.
Aquí podemos ver que los ejes 3 y 4 están alineados y a la vez son paralelos. Entonces, alrededor de ellos va a haber infinitas líneas normales comunes. Entonces, por ser paralelos, también aplicamos la regla de que se ubica el origen del sistema 3 sobre la articulación siguiente, que sería la articulación 4. Entonces escogemos cualquiera de las líneas normales comunes, por ejemplo en este caso, esta línea sería común a los ejes, normal común a los ejes 3 y 4. Entonces sobre esa línea normal común 3 colocamos el eje X3. También lo podemos colocar hacia la izquierda. Recordemos que es indiferente el sentido de los ejes X. Aplicando la regla de la mano derecha, el eje Y3 quedaría de esta forma y ya tenemos ubicado el origen del sistema 3. Lo tenemos ubicado y orientado. Ahora ubicamos el punto central de la herramienta, o sea, es el centro del efector final. Aquí podemos ver que aproximadamente sería este punto, el TPC, que son las siglas en inglés. Entonces, en ese punto iría el sistema 4. Como el brazo es de 4 grados de libertad, entonces tenemos que ir hasta el sistema 4, del sistema 0 hasta el sistema 4. Entonces ahí, en ese punto, es donde vamos a colocar el origen del sistema 4. Sobre el eje 4, colocamos la Z4. Z4 también puede ir hacia arriba, en este caso lo coloqué hacia abajo, y esta Z4 tiene que ir con la misma dirección de la Z anterior, o sea, debe tener el mismo ángulo de inclinación de Z3. Aquí podemos ver que Z3 y Z4 tienen el mismo ángulo de inclinación, pero tienen diferentes sentidos. Z3 apunta hacia arriba y Z4 apunta hacia abajo. Aquí lo que se debe de cumplir es que Z4 tenga el mismo ángulo de inclinación, o sea, la misma dirección que la Z anterior, que Z3. Luego, para ubicar la X, también buscamos una línea normal común entre las Zetas, entre las últimas Z, o sea, entre Z3 y Z4 buscamos una línea normal común. Como esas Zetas están alineadas, entonces van a haber infinitas líneas normales comunes. Entonces escojo cualquiera de ellas. Para este caso, escogí esta línea normal común para los ejes Z3 y Z4. Entonces sobre esa línea normal común coloco la X4. Entonces aquí la coloqué apuntando hacia la izquierda, es válido colocarla apuntando hacia la derecha. Y si hago cumplir la regla de la mano derecha, Y4 quedaría hacia acá. Entonces ahí tenemos cumpliendo la regla de la mano derecha. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los parámetros de H entre cada par de sistemas. Entonces en este caso vamos a calcular los parámetros θ1, D1, A1 y alfa1. Entonces, para calcular esos parámetros comparamos el sistema 1 con el sistema 0. Aquí lo que se hace es que el sistema 0 debe alcanzar en posición y en orientación al sistema 1 realizando estos 4 movimientos en este mismo orden, de izquierda a derecha. Entonces, siguiendo las reglas del algoritmo de H, θ1 es el ángulo que tengo que girar alrededor del Z0, todo el sistema 0, para que el eje X1 alcance al eje X, perdón, que el eje X0 alcance al eje X1. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje que al girar todo el sistema 0 alrededor de su propio Z0, X0 quede apuntando, quede en el mismo sentido que X1, X0 quede con el mismo sentido de X1. Entonces aquí, para este caso, el sistema 0 tiene que girar 180 grados, o sea, lo giro a la derecha, hacia la izquierda.
también es válido girarlo hacia la derecha, pero entonces hay que ir llevando el sistema cero, como esto es un algoritmo. Entonces, en este caso, el sistema cero va a girar hacia la izquierda 180 grados. Entonces, aquí podemos ver cómo queda el sistema cero girado 180 grados. X0 apunta de la misma forma que X1, o sea, aquí ya X0 queda con el mismo sentido de X1. Ahora vamos a calcular D1. D1 es la distancia que tengo que desplazar el nuevo sistema cero a lo largo de su propio eje Z0 para que la X0 quede alineada con la X1. Entonces, para este caso, el valor de 1 sería igual a L1, o sea, me tengo que desplazar una distancia L1 aquí verticalmente para que X0 quede alineado con X1. Entonces aquí podemos ver cómo X0 queda alineado con X1. Ahora vamos a calcular el parámetro A1. El parámetro A1 es la distancia que tengo que desplazar el nuevo sistema cero a lo largo de la X del sistema X1, o sea, la X del sistema siguiente, para que el origen del sistema 0 alcance el origen del sistema 1. Entonces, en este caso me tengo que desplazar en sentido contrario al eje X1, una distancia. Aquí podemos ver que la distancia entre los ejes es L2. Entonces, como voy en sentido contrario, me tengo que desplazar menos L2. O sea que A1 es igual a menos L2. Ahora vamos a calcular. Entonces aquí podemos ver que ya el sistema 0, el origen del sistema 0, alcanzó al origen del sistema 1. Ahora vamos a calcular el parámetro alfa 1. Entonces alfa 1 es lo que tengo que girar el nuevo sistema 0 alrededor del eje X1, o sea, el eje X del sistema que sigue, para que los dos sistemas tengan la misma orientación, o sea, que el eje X0 coincida con el eje X1, el eje Y0 coincida con el eje Y1, el eje Z0 coincida con el eje Z1, o sea, que tengan los ejes coincidan, que tengamos el mismo origen y que tengan el mismo sentido, o sea, que tengan la misma orientación, el sistema 0 y el sistema 1. Para este caso, ya con los movimientos anteriores, ya el sistema 0 alcanzó en posición y en orientación al sistema 1, o sea que para este caso específico alfa 1 valdría 0. Entonces aquí podemos ver que queda prácticamente igual pues que en el paso anterior. Ahora vamos a calcular los parámetros teta. Ahora vamos a calcular los parámetros θ2, D2, A2 y alfa 2. Entonces, para encontrar estos parámetros, comparamos el sistema 2 con el sistema 1. Entonces, para encontrar θ2, podemos ver que el sistema 1 tiene que girar alrededor de su propio Z1 90 grados, o sea, tiene que ser un giro hacia la izquierda. Recordemos que giros hacia la izquierda del eje los tomamos como positivos y giros hacia la derecha del eje como negativos. Recuerden que el eje hay que mirarlo de frente para poder saber el signo del ángulo. Entonces, en este caso, si miramos desde la parte superior el eje Z1, el giro tiene que ser 90 grados para que el eje X1 alcance al eje X2. Entonces aquí podemos ver. Entonces vamos a ver. Entonces, al girar el sistema 1 90 grados alrededor de su propio Z1, toma esta nueva orientación. O sea que aquí el eje X1 alcanza al eje X2. Ahora vamos a calcular el parámetro D2. Entonces D2 es la distancia que tendríamos que desplazar el
todo el sistema 1 a lo largo de su propio Z1 para que X1 quede alineado con X2. En este caso, con el anterior giro, el eje X1, que podemos ver, quedó alineado con el eje X2, o sea que para este caso no es necesario desplazar del sistema 1, o sea que el D2 vale 0. Ahora vamos a calcular el parámetro A2. Entonces el parámetro A2 es lo que tengo que desplazar todo el sistema 1 a lo largo del eje X2 para que el origen del sistema 1 alcance el origen del sistema 2, teniendo como referencia el eje X2 como referencia de desplazamiento. O sea que esta distancia se hace con respecto al eje X del sistema que sigue. En este caso, como vamos a desplazar el sistema 1 en la misma dirección del eje X2, el valor del desplazamiento va a ser positivo. En este caso, A2 va a ser L3. Aquí podemos ver que el sistema, en este caso el sistema 1, alcanza el origen del sistema 1, alcanza el origen del sistema 2. Ahora vamos a calcular alfa 2. Entonces alfa 2 es lo que tengo que girar el nuevo sistema 1, todo el sistema nuevo 1 alrededor del eje X1, para que los dos sistemas tengan la misma orientación. En este caso, ya podemos ver que los dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2, tienen la misma orientación. O sea que el valor de alfa 2 va a ser 0. Ahora vamos a calcular los parámetros teta 3, D3, A3 y alfa 3. Entonces, siguiendo pues la regla del algoritmo de H, teta 3 es el ángulo que tengo que girar todo el sistema 2. En este caso el sistema 2 va a alcanzar al sistema 3. Entonces, lo que tengo que girar todo el sistema 2 a lo largo de su propio Z2 para que el eje X2 alcance al eje X3. En este caso podemos ver que el eje X2 ya alcanzó al eje X3. Entonces aquí el valor para teta 3 va a ser 0 grados. Entonces aquí podemos ver cómo quedaría el sistema 2, queda tal cual como estaba anteriormente. Giramos 0 grados. Ahora vamos a calcular D3. Entonces D3 es la distancia que tengo que desplazar el nuevo sistema 2 a lo largo de su propio Z2 para que X2 quede alineado con X3. En este caso va a ser un valor de menos L4. ¿Por qué menos L4? Porque tenemos que desplazarnos en sentido contrario a Z2. Voy bajando, pero en sentido contrario al eje Z2, o sea que va a ser menos L4. Entonces aquí podemos ver que ya al desplazar el sistema 2 menos L4, el origen del sistema 2 va a alcanzar el origen del sistema 3 y a la vez X2 va a quedar alineado con X3. Ahora vamos a calcular el parámetro A3. El parámetro A3 sería la distancia que tengo que desplazar el nuevo sistema X2, sistema C2, para que el origen del 2 alcance el origen del 3. Ya con el anterior movimiento, ya el origen del sistema 2 alcanzó el origen del sistema 3. En este caso, A3 va a valer 0. Ahora vamos a calcular alfa 3. Entonces alfa 3 es el ángulo que tengo que girar el nuevo sistema 2 alrededor del eje X3. Recuerden que siempre este giro alfa 3 es con respecto al eje X del sistema siguiente, lo mismo que A3. A3 es con respecto al eje X del sistema siguiente, y lo que son teta y D son desplazamientos con respecto al eje Z del sistema anterior. Entonces, retomando acá el algoritmo,
vamos a calcular alfa 3. En este caso, como los dos sistemas tienen la misma orientación, alfa 3 va a ser 0, ¿cierto? Es lo que tengo que girar el sistema 2 alrededor del eje x3 para que los dos sistemas tengan la misma orientación. Para este caso va a ser 0 grados. Entonces ya aquí podemos ver que el sistema 2 alcanzó al sistema 3. Vamos a calcular ahora los parámetros θ 4, D4, A4 y alfa 4. Entonces acá se compara el sistema 4 con el sistema 3. El sistema 3 debe alcanzar en posición y en orientación al sistema 4. Entonces miremos el valor para θ 4. Entonces sería qué ángulo tengo que girar todo el sistema 3 alrededor de Z3 para que X3 alcance a X4. En este caso el giro se debe hacer hacia la derecha del eje Z3, o sea que va a ser un valor negativo para que X3 alcance a X4. En este caso va a ser menos 90 grados. Entonces aquí podemos ver cómo nos queda el nuevo sistema 3. Entonces ya el eje X3 alcanza al eje X4. Ahora vamos a hallar el valor para D4. Entonces D4 es la distancia que tengo que desplazar el nuevo sistema 3 a lo largo de su propio Z3 para que la X3 quede alineada con la X4. O sea que hay que desplazarlo a esta altura, L5, pero como tengo que desplazar el sistema 3 en sentido contrario, o sea, lo tengo que desplazar hacia abajo, en sentido contrario al eje Z3, el valor va a ser menos L5. Entonces aquí podemos apreciar que ya X3 quedó alineado con X4. Ahora encontremos el valor para A4. A4, en resumen, sería la distancia que hay entre el origen de los dos sistemas que estoy analizando. En este caso, con el movimiento anterior, la distancia es 0, ¿cierto? Ya el origen del sistema 3 alcanzó el origen del sistema 4. O si somos más estrictos, es la distancia que tengo que desplazar todo el sistema 3 a lo largo del eje X4 para que el origen del 3 alcance el origen del 4. En este caso, A4 va a ser 0. Ahora vamos a calcular el parámetro alfa 4. Entonces alfa 4 es el ángulo que tengo que girar todo el nuevo sistema 3 alrededor del eje X4 para que el sistema 3 tenga la misma orientación del sistema 4. Para este caso es girar todo el sistema 3 180 o menos 180 grados. En este caso voy a escoger 180 grados. O sea que va a ser el giro hacia la izquierda del eje 4. Y con ese giro de 180 grados, el sistema 3 alcanza en orientación al sistema 4. O sea, aquí ya quedan igualados el sistema 3 y el 4 en posición y en orientación. Entonces aquí ya podemos, en resumen, podemos ver la tabla de parámetros de H. O sea, ya lo que hacemos es diligenciar esta tabla, llenar esta tabla de parámetros de H en este orden, ¿cierto? Entonces tenemos 4 ejes, eje sub i, eje 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 ejes. Tenemos en su orden los parámetros de H, θ i, di, ai, alfa i y la matriz intermedia homogénea que se genera con cada fila de parámetros. Entonces la primera fila me va a generar la relación, la matriz homogénea intermedia T de 1, 0. Esto quiere decir que me va a generar la matriz en la cual se relaciona la orientación y posición que hay entre el sistema 1
y el sistema 0, o sea, me dice qué orientación y posición tiene el sistema 1 en el espacio con respecto al sistema 0. Lo mismo sería la segunda fila. Con los parámetros de la segunda fila encontraría la matriz intermedia homogénea que me relaciona la posición y orientación del sistema 2 con respecto al sistema 1. La tercera fila me daría la matriz intermedia homogénea que me relaciona el sistema 3 con el 2, o sea, me dice qué orientación y posición tiene el sistema 3 con respecto al 2. Y la última fila, la fila 4, me genera la matriz de transformación homogénea 4, 3. Entonces, acá puedo ver la orientación y posición del sistema 4 con respecto al sistema 3. O sea, cada una de estas matrices intermedias homogéneas me da la información de posición y orientación en el espacio para una posición específica del brazo en el tiempo, de qué orientación y posición tiene entre cada par de sistemas coordenados. Aquí podemos apreciar en la columna de teta sub i que a los valores que encontramos en los pasos anteriores les estamos sumando unas Q, ¿cierto? Esas Q son las variables articulares. Entonces, lo que se hace es que el valor calculado se le suma la variable articular. Entonces, el primer grado de libertad me genera la variable Q1, el segundo grado de libertad la variable Q2, el tercer grado de libertad la variable Q3 y el cuarto grado de libertad la variable Q4. Porque la variable Q3 la encontramos asociada, aquí podemos ver Q1, Q2, Q3 y Q4. Porque la variable Q3 la encontramos asociada a la tercera fila y la segunda columna, correspondiente al parámetro de sub i. Porque el tercer grado de libertad es un movimiento lineal, es un desplazamiento. Entonces, todos los desplazamientos, todas las variables que sean prismáticas, que generan un movimiento lineal, se asocian con la variable de sub i. Y los grados de libertad, donde la articulación sea tipo rotacional, las asociamos con el parámetro teta sub i. Por eso, la primera fila podemos ver que está 180 grados más Q1. En la segunda, 90 grados más Q2 por ser rotacional. Y en la cuarta fila tenemos menos 90 grados más Q4 por ser rotacional. Y en la tercera fila tenemos menos L4 más Q3 por ser prismática. Entonces, si asumimos valores para las distancias, como L1 igual a 50 centímetros, L2 30 centímetros, L3 25 centímetros, L4 20 centímetros y L5 10 centímetros, la matriz que se generaría, la relación extremo-base, o sea, la relación que hay entre el sistema 4, que está sujeto al punto central de la herramienta, con respecto al sistema 0, que es el que está asociado a la base, no generaría esta matriz. O sea, la matriz T40 me dice qué orientación tiene el sistema del extremo con respecto al sistema de la base, que eso es lo que necesitamos estar constantemente monitoreando, saber en qué posición y en qué orientación está el extremo del brazo con respecto a la base, en función de las variables articulares y las matrices intermedias homogéneas. O sea que esta matriz T40 es una productoria de las matrices intermedias homogéneas. O sea que la matriz T40 sería igual al producto de T10 por la matriz T12 por la matriz T32 por la matriz T43. O sea, ese producto de matrices me genera esta matriz, que es la que llamamos la matriz T40.
Entonces aquí podemos ver de qué se compone la matriz extremo base. Entonces estos 9 elementos me dicen la orientación. Este vector columna me dice la posición. Estas 3 ceros me dicen el punto de vista, y este 1 que es constante, al igual que el punto de vista, siempre vamos a ver en las matrices intermedias homogéneas que la cuarta fila siempre va a ser constante. Vamos a tener 3 ceros para la vista, perdón, 3 ceros para la pista y un 1 para la escala. Este 1 quiere decir que estamos trabajando con escala 1 a 1. Aquí podemos ver los resultados en la hoja de Excel que trabajamos para el curso, donde ingresamos los parámetros de H. Por ejemplo, esta hoja de Excel está para un brazo de 6 grados de libertad. Entonces, para este caso que es de 4 grados de libertad, solamente trabajamos las 4 primeras filas y las últimas 2 filas las llenamos con ceros. Entonces aquí podemos ver pues cada uno de los parámetros que calculamos en el ejercicio. Y la hoja de Excel automáticamente me genera las matrices intermedias homogéneas aquí al lado derecho, y también me da el producto aquí abajo de los parámetros de H, me da la matriz extremo base, para este caso sería la T40. Entonces aquí podemos ver el resultado. Bueno, ahora lo que hay que hacer es una verificación de que los cálculos se hayan realizado de forma correcta. Entonces la verificación se hace básicamente comparando la orientación y la posición que tiene el sistema 4 con respecto al sistema 0, o sea, el sistema del extremo con respecto al sistema de la base. Entonces retomamos la matriz resultante T40, aquí la podemos ver, y lo que hacemos es interceptar las variables de los sistemas extremo base. Entonces en la parte superior colocamos las variables del sistema del extremo, o sea, en este orden X4, Y4 y Z4. Y al lado derecho de la matriz colocamos las variables del sistema de la base, X0, Y0 y Z0. Lo que importa acá son los valores que sean de -1 y 1. ¿Por qué? Porque con esto puedo encontrar más fácilmente, puedo verificar la orientación de un sistema con respecto al otro. Entonces aquí podemos ver, aquí las coloqué de color rojo, y aquí abajo tenemos la misma matriz equivalente pero en función de cosenos. Entonces podemos ver que coseno de 180 es -1, coseno de 0 es 1, coseno de 180 es -1. O sea, esto por cada columna tengo que buscar los valores de -1 y 1. Y con eso ahorro trabajo para verificar la orientación. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar la orientación. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Antes intersecto en esta matriz, voy a intersectar el eje 4, X4 con el eje X0. Entonces esto me tiene, ¿qué es lo que me quiere decir este valor de -1? Que entre los ejes X4 y X0 deben haber 180 grados, coseno de 180 es -1, entonces verifiquemos acá, aquí tenemos el eje X4 y el eje X0, ahí podemos ver que los dos ejes están a 180 grados, o sea, los dos apuntan en sentido contrario, entonces por eso es el valor de -1, que es un coseno de 180. Ahora verificamos con la segunda columna Y4, entonces Y4 con Y0 nos dice que entre los ejes Y hay 0 grados, coseno de 0 es 1, entonces Y4 y Y0 podemos ver que son paralelos, o sea, hay 0 grados. Ahora Z4 con Z0, este valor de -1 nos dice que entre los ejes Z hay 180 grados. Entonces miremos acá, Z4, Z0, podemos ver que los dos están a 180 grados, o sea, apuntan en sentido contrario. Ya quedó verificada
lo que es la orientación. O sea que por este lado está bien el resultado de la orientación. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar el vector de posición. Entonces, para verificar el vector de posición, lo que hacemos es imaginariamente llevar el sistema 4 del extremo, el origen del sistema 4, lo llevamos al origen del sistema 0. Y lo que vamos a hacer es devolver el sistema 4 hasta su posición inicial, o sea, devolverlo desde el origen hasta el extremo, haciendo el conteo de distancias con respecto a los ejes del sistema de la base. Entonces vamos a verlo. Entonces aquí ya estoy mostrando lo que fue la verificación de la orientación, ¿cierto? Menos 1 coseno de 180, 1 coseno de 0 grados y menos 1 coseno de 180. Ahora lo que vamos a hacer es verificar las distancias. Entonces para que el sistema 0, para que el sistema 4 regrese al extremo del brazo, aquí podemos ver que el sistema, si hacemos el recorrido primero a lo largo del eje Z sub 0, el sistema 4 primero se tiene que desplazar una distancia L1. Voy en el mismo sentido del eje Z sub 0, entonces es L1. Luego, entonces aquí tenemos el valor de L1. Luego se tiene que desplazar, siguiendo el recorrido, se tiene que desplazar hacia la derecha una distancia a lo largo del eje X, en el mismo sentido, una distancia L2. Entonces aquí tenemos el valor de L2, que para el caso real serían 30 centímetros. Del sistema 4 iría acá, aquí sobre este eje 2. Ahora lo que tenemos que hacer es desplazar el sistema 4 hacia la derecha, llegar hasta la articulación 3, una distancia menos L3, porque me estoy desplazando en sentido contrario al eje Y0, o sea que es esta distancia de acá, menos L3, que para el caso real sería menos 25. Entonces el sistema 4 iría sobre, en este momento va sobre la articulación 3. Para él regresar al extremo del brazo, tiene que bajar dos distancias, L4 y L5. Pero como este desplazamiento lo vamos a hacer con respecto al eje Z sub 0 otra vez, pero vamos en sentido contrario a Z sub 0, entonces esta distancia, que sería L4 más L5, va a ser negativa. O sea, primero sube en L1, en el caso anterior subí en Z positivo, pero acá tengo que volver a bajar para llegar al extremo, entonces sería menos el valor de L4 más L5. Entonces aquí podemos ver que sería L1 50 menos L4 vale 20, L5 vale 10, entonces sería 50 menos 30 me da 20, que es lo que corresponde, valores que corresponden al vector de posición que me dio la productoria. Bueno, ahora lo que vamos es analizar los ángulos de Euler RPY y Euler ZYZ. Entonces en la parte superior podemos ver las fórmulas para encontrar los ángulos de Euler RPY y los ángulos de Euler ZYZ. O sea, esas ecuaciones están en función de la tangente de doble argumento, se conoce como A tan 2. Acá podemos ver la forma general de la matriz extremo base, las componentes. Entonces, para una matriz de T n a 0, o sea, n sería el número de grados de libertad, esta matriz general va a estar compuesta de estas componentes, de estos vectores, el vector n, el vector o, el vector a y el vector p. Entonces, retomando la productoria, la relación extremo-base encontrada en el paso anterior, lo que hacemos es igualar esta matriz resultante extremo-base, la igualamos a la matriz extremo-base general. Y en base a estas componentes se calcularían, ya se reemplazarían
las componentes para hallar los valores de teta R, teta P, teta Y, alfa, beta y phi. Sería reemplazar cada una de estas componentes, el valor real que está aquí al lado izquierdo, en cada una de estas ecuaciones para poder encontrar los valores de los ángulos de Euler. Entonces aquí podemos ver ya los valores resultantes en función de la matriz de rotación para encontrar los ángulos de Euler. En la hoja Excel lo que hace es tomar la submatriz. Aquí podemos ver esta R de T0n es la submatriz de rotación de la matriz extremo-base. Son los 9 elementos de la matriz de rotación. Entonces lo que se hace es que se toman cada uno de estos elementos, los 9 elementos, y se calculan, la hoja de Excel calcula los ángulos de Euler. Entonces aquí podemos ver el vector n, el vector o y el vector a. Aquí hay que tener en cuenta que para calcular, por ejemplo, para calcular los ángulos RPY hay unas condiciones. Por ejemplo, aquí nos dice que si nx, si la componente nx o la componente ny son diferentes, alguna de ellas son diferentes de 0, debo tomar los valores de esta columna. Pero si nx es igual a 0 y ny es igual a 0, automáticamente el valor teta r va a tomar el valor de 0. Entonces debo coger los valores que están acá en esta columna. Lo mismo va a ocurrir para los ángulos z y z. Entonces, si aquí lo que se hace es verificar ya son el vector a y las componentes a sub x y a sub y. Entonces, si a sub x o a sub y, alguna de ellas son diferentes de 0, debo tomar los valores de esta columna. Si a sub x es igual a 0 y a sub y es igual a 0, automáticamente alfa vale 0 y debo tomar los valores de esta columna. Entonces vamos a mirar. Entonces aquí lo que estamos mirando es, debemos de verificar qué valores tiene nx y ny. Entonces aquí podemos ver que nx es igual a menos 1, ny es igual a 0. Entonces lo que está pasando es que uno de los componentes es diferente de 0. Entonces como una de las componentes es diferente de 0, debo de tomar los valores que debo de tomar para teta r, teta p y teta y son los de esta columna. O sea que para este caso teta r vale 180 grados, teta p 0 grados y teta y 180 grados. Ahora vamos a mirar las componentes a sub x y a sub y. En este caso, a sub x y a sub y ambas valen 0 grados. Entonces, debo de tomar los valores de esta columna. Entonces, alfa, como a sub x es igual a sub y y ambos son iguales a 0, automáticamente alfa vale 0. Beta, 180 grados y phi, 0 grados. Entonces, aquí ya podemos ver en resumen la solución al problema cinemático directo para este tipo de RoboEscara, resumiéndose de la siguiente forma, dándola en las dos representaciones. Entonces tenemos el valor para ángulos RPY sería teta r, teta p, teta y el vector de posición peso x, peso y, peso z. Entonces serían estos valores: 180, 0 grados, 180, 30, menos 25 y 20. Y la representación en ángulos de Euler z y z, antes alfa sería 180, beta 0 grados, perdón, alfa sería 0 grados, beta 180, phi 0 grados y el mismo vector de posición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer una verificación de los ángulos de Euler, que sí hayan sido bien calculados. Claro que estos cálculos ya son arrojados por la hoja de Excel, pero lo ideal es que se calculen de forma manual y confrontarlos con los resultados que me da la hoja de Excel. Entonces aquí lo que se busca es que el sistema del extremo, el sistema 4, con estos 3 giros, partiendo del reposo con la misma orientación del sistema a la base,
con estos tres giros simultáneos vuelva y retome la misma orientación que tenía en el extremo. Entonces, aquí pues vamos a hacer el análisis de los ángulos Euler-RPG. Entonces se parte, primero hay que tener en cuenta que hay que partir con la misma orientación del sistema cero, tal cual como se hizo el análisis de la cinemática directa, con esta misma orientación. Y esa misma orientación la tiene que asumir el sistema del extremo. Entonces, aquí podemos ver que los dos sistemas tienen la misma orientación. Entonces, el primer giro, entonces la secuencia de giros para los ángulos Euler RPG es esta. Entonces, θ R es un giro alrededor del eje Z sub 0 de 180 grados. θ P es un giro de 0 grados alrededor del eje Y sub 0. Y θ Y es un giro de 180 grados alrededor del eje X sub 0. O sea, este es el orden en el cual se tienen que hacer los giros para que el sistema 4 retome su orientación que tenía en el extremo del robot. Entonces vamos a hacer la secuencia de giros. Entonces el primer giro es girar el sistema 4 alrededor de Z0 180 grados. Entonces así nos quedaría girado el sistema 4 180 grados alrededor del eje Z sub 0. El siguiente giro sería 0 grados alrededor de Y0, o sea, para este caso pues continuaría con la misma orientación. Y el último giro sería 180 grados alrededor del eje X sub 0. Y con estos 180 grados ya el sistema 4 vuelve a retomar la misma orientación que tiene en el extremo. Aquí podemos apreciar con estos tres giros el sistema 4, partiendo con la misma orientación del sistema 0, vuelve a obtener la misma orientación que tenía en el extremo. Asimismo vamos a hacer la verificación para los ángulos Z, Y, Z. Entonces partimos de igual forma, con la misma orientación. Los dos sistemas parten con la misma orientación. En este caso el que debe partir con la misma orientación es el sistema 4, con la misma orientación del sistema 0. Entonces la secuencia de giros para los ángulos Z, Y, Z es rotación alrededor del eje Z sub 0, un ángulo 0, rotación alrededor del eje Y4 movido. Esta vergulilla quiere decir que el sistema o el eje fue rotado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es girar 180 grados, pero ya con respecto a la Y girada. Luego el último giro es girar 0 grados con respecto a la Z4 nueva girada. Entonces aquí vamos a ver la secuencia. Entonces el primer giro es 0 grados alrededor de Z0. En este caso el sistema 4 queda con la misma orientación, pues 0 grados, entonces queda con la misma orientación. Este sería el nuevo sistema 4 girado 0 grados. El siguiente giro es 180 grados, pero ya hacer es con respecto al eje Y4. Entonces nos quedaría de esta forma el sistema Y4 al girar los 180 grados alrededor de Y4. Recuerden que los giros siempre los tengo que hacer es mirando de frente el eje con respecto al cual estoy realizando el giro. Entonces, si el giro es hacia la izquierda y el sistema gira hacia la izquierda, el valor es positivo. Y si el giro es hacia la derecha, el valor del ángulo es negativo. Ya el último giro es girar el nuevo sistema 4 alrededor de su Z4, su nueva Z4, un ángulo de 0 grados. Pues para este caso quedaría de igual forma como en el giro anterior. Entonces aquí podemos ver que el sistema 4 vuelve y retoma la misma orientación que tenía en el extremo del brazo.
Con esto terminamos la solución al problema cinemático de un brazo tipo escala.